en voz alta esta mañana. Entonces voy a enseñar muy simple. Voy a parecer cansado porque tomé una medicina antes de empezar y eso me afecta también, hermanos. Pero vamos a continuar. El propósito, la razón por qué estamos aquí, hermanos, es porque queremos hablar sobre el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque queremos saber si tenemos planes para plantar una iglesia. Necesitamos saber quién es el dueño de la iglesia, de quién pertenece la iglesia. Y sabemos que la iglesia pertenece a quién, hermanos? A Dios. A Dios. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es cabeza. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Si Él es cabeza, tenemos que conocer tu palabra, porque la autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. No es el pastor o los pastores, ni los diáconos, ni algunas personas específicamente en la iglesia. La autoridad viene de la palabra de Dios. Y nuestro deseo es conocer la palabra de Dios y vivir y aplicar la palabra de Dios en la iglesia. Entonces hay mandatos en la palabra de Dios en cómo nosotros debemos organizar, adorar a Dios juntos como iglesia. Entonces más adelante vamos a hablar sobre el tema del pastor, diáconos otra vez. Vamos a hablar más sobre nuestras responsabilidades, nuestros deberes también, siendo una iglesia. Pero para un repaso, para recordar lo que hemos estudiado, y ustedes ya han contestado bien, la iglesia pertenece a Dios. Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo es Cristo la cabeza de la iglesia? Voy a leer un versículo y ustedes pueden decirme la respuesta correcta. Hemos estudiado eso hace 2 semanas, antes del Día de la Madre, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza como Mateo 1:21 dice, y daré a luz un hijo, llamar su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De este versículo, ¿cómo es Cristo cabeza de la iglesia? ¿Es su? Voy a leer otro versículo para ayudarnos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Él es su Salvador. Amén. Cristo es el Salvador de la iglesia. Él salvó a nosotros por su sangre. ¿Okay? Entonces, Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia aquí? Él es Salvador. Escuche esto. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Hebreos capítulo 13 dice, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, en cual sea la gloria de los siglos de los siglos. Otra vez, Salmos 23:1, Jehová es mi pastor. So, ¿cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Él es Salvador y pastor de la iglesia. Entonces, ¿cómo es Cristo el pastor de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es el rol de un pastor? Lo siento, no puedo escuchar bien. Cuidar. Dar comida a los aves, llevarles donde ellos pueden comer bien, las hierbas buenas, ¿sí? Ajá. Él tiene que conocer sus ovejas, ¿sí? ¿Cristo conoce sus ovejas, hermanos? ¿Ya? Y sus ovejas también conocen a Cristo, también, amén. ¿Sí? Él lo proteja. Está guiándonos a través de la palabra de Dios. Está alimentándonos por la palabra de Dios. Y está transformando nuestras vidas. So, Jehová es nuestro, Cristo es nuestro Salvador y pastor. Él es el Salvador y pastor
de la iglesia. Y como Él es pastor, y como Él es el Salvador, también Él es... Tenemos, ok, eso no tiene el mismo descripción como Salvador y pastor, pero la idea es presente. Si eres pastor Salvador, también dice Efesios 1, versículo 22-23, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, también Filipenses 1, 9, 11 dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Okay? Y en este versículo podemos ver la idea de lo que estoy buscando, en que el fruto no viene de nosotros, pero viene de Dios. ¿Ok? Ok, otra vez. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde a más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que obtengáis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Es Dios trabajando en nosotros para querer y hacer de su buena voluntad, dice Filipenses, ¿no? Es Dios trabajando en nosotros. Estamos sometidos a Dios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, voy a ayudarles con esto. Bueno, ¿alguien sepa qué es? Dios como cabeza es Él. Cuando decimos que todo está bajo la autoridad de Dios, no hay nada fuera de su control. Estamos hablando de la soberanía. Ajá, sí. Su Cristo, la cabeza, es como soberano, es soberano de la iglesia. Soberano sobre todas las cosas en nuestras vidas, de toda parte de nuestra salvación hasta el fin. Sí, Efesios 1, capítulo 1 está lleno de esta idea aquí. Ok, so Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cómo es su, qué? Hemos dicho su Salvador, ¿sí? ¿Su qué? Pastor. Él es soberano. ¿Okay? Hay tres. Hay más. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Well, también dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, Dios gobierna su iglesia. Es el gobernador. Dios gobierna su iglesia. Y esto probablemente no es un versículo más conocido o no más usado en este contexto, pero Cristo ejerce su autoridad sobre su iglesia. Él gobierna la iglesia. No hay reglas en la iglesia que nos gobiernan. Es Cristo. Es el Hijo de Dios, la tercera Trinidad. Una pregunta, hermanos, otra vez. La razón por que Cristo es cabeza de la iglesia es porque Él es el Señor, pero también Él es el Mesías. ¿Cuál es la otra palabra que usamos? Que es el título de Jesús, que muestra que Él es Mesías. ¿Ustedes recuerdan? Es muy simple. Hay una palabra que usamos, una descripción de Jesús que usamos, que muestra que Él es Mesías. El Mesías es el ungido de Dios que ha venido para comprar la iglesia por su propia sangre. Y empiece con la letra C. En español la siguiente letra es R. Ajá. Sí, Cristo. Cristo es Mesías. ¿Sí? Entonces, Señor, Mesías, Señor, Cristo. Cuando decimos Jesús, Cristo, Jesucristo, estamos diciendo Jesús, Salvador, Mesías, Jesucristo.
Porque Salvador es la idea en Jesús, Cristo es la idea de Mesías. Y Él gobierna, ¿ok? So, otra vez, hermanos. Cristo es cabeza de la iglesia porque es su Salvador, ¿su qué? Número 3, Número 4, Él gobierna su iglesia, ¿sí? Eso es como Cristo es cabeza de la iglesia. No, es importante, hermanos, que recordamos estas ideas simples porque eso es como la iglesia tiene que funcionar, es como debemos caminar juntos, sabiendo que toda la autoridad que tenemos no viene de hombres, pero viene de Dios, viene de la palabra de Dios, el verbo perfecto. Entonces, si Cristo es el Salvador de la iglesia, el pastor de la iglesia, soberano de la iglesia, gobierna la iglesia, entonces Cristo también tiene la responsabilidad para ser, y voy a usar esta palabra, el maestro de la iglesia. Él enseña la iglesia. ¿Okay? Porque Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Está guiándonos a toda la verdad. Entonces, Cristo está dándonos el Espíritu Santo para guiarnos en la verdad. Y mira, cada mensaje que predicamos, yo estoy conectando cada mensaje a la persona de Cristo Jesús. Porque Él es la comida de la iglesia, por su sangre estamos comprados. Él es la santificación, crucificación, todo que somos está en Cristo Jesús. Y Él nos enseña también y nos guía en todo lo que estamos haciendo. Pero no solamente eso, Cristo también es, y ustedes tienen que adivinar qué es esta promesa, ¿ok? Efesios capítulo 5, 26. La cabeza, Cristo, la cabeza como que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. So, Cristo es la cabeza como voy a ayudarles un poquito más. Y voy a darle la respuesta también. Cristo santifica a la iglesia en un doble sentido. Primero, la aparta para sí mismo como su posesión porque la compró con su sangre. So, somos, hermanos, cuando estamos congregando y cuando no estamos congregando, cuando estamos trabajando también, siendo parte de la iglesia, tienes que entender que tú eres más que cualquier otra persona. Tú eres la posesión de Dios, que Dios compró por su propia sangre. No eres normal como el resto en este sentido. Tú tienes propósito. Cristo murió en la cruz de Calvario para salvarte. Eres diferente. Eres la posesión del Dios creador de todo el universo. Y Él está sacrificando su iglesia. Entonces, hay dos sentidos en cómo Dios está sacrificando la iglesia. Primero, Él está separándonos fuera del mundo para ser su pueblo. Esa es parte de la razón, hermanos, porque congregamos aquí los domingos. Porque queremos venir, queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque queremos obedecer a Dios. Porque en nuestra obediencia a Dios, cumpliendo la palabra de Dios, es obvio que somos hijos suyos, que estamos cumpliendo las obras que Él ha preparado para nosotros antemano, para la gloria de su nombre. Entonces, estamos santificados, separados del mundo para Dios, pero no solamente esto, Dios está santificándonos en nuestras vidas diariamente también, luchando contra el pecado en cada uno de nosotros. Entonces, Cristo es ¿qué? Cabeza como que de la iglesia, Él santificador. Santificador. Ok, ayúdame. Vamos a tratar de recordar lo que tenemos todavía, ¿ya? Cristo es el pastor, salvador. Ajá. ¿Qué es el 5? Gobierna su iglesia también. He usado la palabra. Santifica. Y hay uno que hemos faltado. Es un maestro de la iglesia. Enseña a su iglesia también, ¿sí? En esta manera. Eso es como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero no hemos terminado todavía. Tenemos más para terminar. Como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Okay? Él enseña, Él santifica.
Oh, actualmente eso es todo lo que tengo. Yo tengo mucho más versículos sobre esto, pero bueno, eso es todo. Ok. Entonces, otra vez, y después de esto vamos a continuar con otras cosas sobre Cristo. Y vamos a ver cómo Cristo es la vida y vida de la iglesia. Y vamos a pensar un poquito más enfocado en su obra en la iglesia para dar vida y crecimiento a la iglesia de Dios. Now, yo sé que eso es simple, pero es importante para nosotros recordar, para entender esos temas, hermanos, porque eso es lo que está pasando en la iglesia. Si tenemos una iglesia, un grupo de nosotros congregando, es importante que entendamos lo que Dios está haciendo con nosotros. La razón por qué estamos congregando. Hermanos, no estamos congregando solamente para crecer y tener buenas actividades y cantar bien y tratar de aumentar mucha gente y tener un buen tiempo hablando palabras religiosas. Estamos viniendo para glorificar a Dios que murió en la cruz y calvario de nosotros. Estamos viniendo para escuchar su palabra, para que podamos obedecer su palabra en el mundo. Estamos viniendo para nuestra santificación. Entonces es muy importante cómo entendemos que Cristo es cabeza de la iglesia para nosotros. Amén, hermanos. Y eso va a ser evidente cuando vivimos y cuando crecemos. Pero el crecimiento, hermanos, es de Dios. Espiritualmente y si Dios quiere en números también. Pero quiero decirte algo, hermanos. Si Dios quiere que somos este grupo aquí por un tiempo, pero estamos creciendo espiritualmente, yo puedo estar feliz. De verdad, yo puedo estar feliz porque no estamos viniendo para tener cientos de personas, eso depende de Dios. Estamos viniendo para ser más como Cristo, conocer más su palabra. Amén. Y eso es el propósito de Dios. Entonces no miramos números como nuestro éxito, miramos nuestras vidas y que Dios está haciendo en nosotros porque Él es cabeza de la iglesia. Obvio, queremos crecer en el tiempo cuando Dios quiere. Ok, so Cristo es la vida y vida de la iglesia. Vamos a ver lo que Cristo hizo por y para su iglesia en este momento. Algunas descripciones que hemos dado por Cristo, vamos a reusar algunas otra vez. Ok, porque eso es más una enseñanza, voy a empezar aquí con Jonathan. Hermano Jonathan, busque por Mateo capítulo 17, discúlpeme, 16, versículo 18. Mire, todos buscando sus Biblias, me encanta. Mateo 16, 18. Sí, hermano, ¿todos tienen Mateo 16, 18? Ya, en la voz alta, si pueden. Mateo 16, 18. Ajá. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ajá. Amén, gracias, hermano. Entonces, usando solamente este versículo, ¿ustedes recuerdan el contexto aquí? ¿Recuerdas Mateo capítulo 16? ¿Con quién le dijo Jesús esta frase? Está en nuestro texto también. ¿Con quién? ¿Pedro? ¿Sí? ¿Pedro? ¿Sí? Dice que tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Recuerdas Jesús preguntó a la gente, ¿qué piensa la gente de mí? Y después han respondido y Pedro hizo una confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió a él diciendo, y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Significa que Dios va a construir su iglesia sobre, no Pedro, pero la profesión de Pedro, que él era. Que Cristo era la roca de la iglesia, Él es el evangelio de la iglesia, discúlpenme. Entonces, hermanos, la primera cosa, como Cristo es la vida de la iglesia, es porque Él edificará a su iglesia, Él va a edificar su iglesia. Hermanos, si estamos caminando bien,
glorificando a Dios, Dios va a edificarnos también, construir nuestras vidas. Vamos a ser más y más como Cristo. Vamos a crecer y ser más transformados por la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren esto en tu vida? Yo quiero esto. Yo quiero ser más como Cristo porque de verdad estoy cansado de esta carne. Pero Dios, Cristo es cabeza, edificando a su iglesia. Y específicamente en esta frase no es solamente edificando, pero significa que Cristo es la razón por que la iglesia existe. Sobre Él edifica su iglesia. La iglesia existe por Cristo. Es el principio, la fuente de la iglesia. Ok, so Cristo es edificar su iglesia. Hermana Allison, Hechos 20, 28, por favor. Hechos 20, 28. No solamente edificaré su iglesia, pero también Cristo como cabeza, vida y vida, está haciendo otra cosa. Ok, Allison. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ok, gracias. Hermanos, ¿cuál es la cosa que Cristo hizo aquí por su propia sangre? Dice, Él ganó. Entonces, Él compró la iglesia. So, Cristo edifica la iglesia. Él es el principio para construir la iglesia. Él es la razón por que existimos. Y no solamente Él es el principio, Él que plantó la iglesia, que edificó la iglesia, y la idea es más como la casa, esta casa está edificada, está construido. Pero también Él ganó la iglesia por su propia sangre. Es como esta casa tiene materiales y alguien tiene que comprar los materiales para que existe. Cristo compró a nosotros, que son parte de su iglesia, con la sangre de Cristo. ¿Okay? No solamente eso, Cristo edifica la iglesia, Él ganó la iglesia. Liliana, por favor. Ezequiel 36, 27. Milca. Juan 14, 35, 26 después. Hermana Livia, Hechos 1, 8 y 2, 4. So, tú puedes tener dos, hermana Livia. So, tú eres Juan 14, 25, 26. Pero primero, mi esposa Liliana, Ezequiel 36, 27. ¿Qué dice? 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Que vamos a pausar por un momento. Podemos ver en el Antiguo Testamento Cristo, Dios hablando por los profetas sobre lo que iba a hacer, y eso es futuro. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Now, eso, ¿con quién estaba hablando? Algunos dicen Israel, y yo puedo decirle amén y amén. Y yo quiero recordarle que Pablo dijo que somos el Israel espiritual de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios también, pero eso es una promesa que vamos a tener el Espíritu de Dios. Hermana Milka, Juan 14, 25 y 26. No os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gracias. Paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo le da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ya, gracias, no está bien. Gracias. Entonces, también dice, más el Consolador y el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Now, recuerdes, hemos visto que Cristo edifica la iglesia, es el maestro de la iglesia, pero eso explica cómo Cristo es maestro de la iglesia, ¿sí? Él envió ¿a quién? Su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es para guiarnos en todas las cosas, para enseñarnos.
todas las cosas, ¿ok? Porque el Espíritu Santo no es un objeto, es la tercera persona de la Trinidad, dado a cada cristiano, está sellándonos hasta el día final, pero también el Espíritu Santo está guiándonos, instruyéndonos en la palabra de Dios, enseñándonos, ¿ok? No solamente eso, pero también, hermano Olivia, Hechos 1:8, la letra A, es solamente la primera parte de este versículo. Tú puedes leerlo, es todo si quieres, para no confundir. Hechos 1:8 y 2:4. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, de acuerdo con los versículos que hemos leído, que Dios, Él provee qué para ella, para la iglesia. Él provee qué. ¿Qué provee a Dios para nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No, hay un examen sobre esas cosas en un día, creo. Sí, necesitamos entender. Yo sé que es simple y nadie quiere decirlo porque es tan simple, tal vez, no sé. Pero Dios provee para nosotros el Espíritu Santo. Él nos compró por su propia sangre. Eso es como Cristo es la vida y vida de la iglesia. Pero eso no es todo. También Hechos 2:47. Josías, por favor. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo... Y actualmente lee el versículo 26 y 27. 46 y 47. Hechos 2:46 y 7. Y perseverando. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Excelente. Y hermano Reader, puedes leer capítulo 13, versículo 48, por favor. Hechos 13, 48, perdón. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Gracias, hermano. Y también, hermana Shana, 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 a 7. 1 Corintios 3, 5 a 7. Can you give me a paper towel or something for my sweat? Liliana, gracias. Disculpe, sí. 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 a 7. Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ciertamente Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es salvo, ni el que riega sino Dios, que da el crecimiento. Gracias, hermano. Entonces, en los versículos que tenemos enfrente de nosotros, dice en el primer versículo, Hechos 2:47, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios está poniendo en la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos visto en 44, y mira, no reacciona mal de ese versículo, solamente he leído, no he explicado el versículo, solamente he leído el versículo. No, nadie está reaccionando mal, pero si estás observando lo que dice ese versículo, muestra la soberanía y elección de Dios también, otra vez. Y no hay descripción aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Versículo 48 dice, y creyeron
todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otras palabras que muestran la soberanía de Dios en la salvación. Pero otra vez, pero eso no es mi punto. El punto que estoy enseñándoles, hermanos, es que Dios que salva y añade a la iglesia. Nuestra responsabilidad es para predicar el Evangelio. Versículo 5 dice, otra vez, que versículo 6, yo planteé hablando, hemos estudiado este pasaje juntos como iglesia, yo planteé a Pablo regó, pero el crecimiento le ha dado ¿de quién? Dios. Sino Dios que da el crecimiento de nosotros viene de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero hacer una pregunta para ustedes. Si Dios da el crecimiento a su iglesia, ¿piensas que es importante entonces que estamos viniendo, estudiando, escuchando la palabra de Dios para que podamos crecer? ¿Sí? Porque si estamos apartados de la enseñanza de la iglesia, ¿cómo podemos crecer? Yo puedo mostrarles, hermanos, las personas que han crecido son las personas que vienen fielmente para escuchar la palabra de Dios. Es la razón por qué yo siempre estoy animándoles para poner el día del Señor, el día del domingo, como el día más importante para venir y escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. Es importante que venimos para estudiar, conocer la palabra de Dios, para que podamos crecer. Pero el crecimiento es de Dios. No, hemos visto que este crecimiento aquí es... tenemos dos tipos de crecimiento. En los primeros dos crecimientos, dice aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y también, versículo 48 de 13, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este crecimiento es por números, los que van a ser salvos, los que van a poner su fe en Cristo, arrepentirse y creer en Cristo y ser salvos, ¿sí? Entonces, el crecimiento de la iglesia, hermanos, en número, depende, sí, tenemos que compartir el Evangelio, pero últimamente no depende de nosotros, es de Dios. Es Dios que crezca la iglesia, hermanos, y podemos descansar en eso. Pero no solamente en números, hermanos, pero también en nuestras propias vidas. Este crecimiento es de Dios también. Y eso es lo que dice el último, que sino Dios, dice, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y eso no está hablando de personas viniendo a la iglesia, eso está hablando de entre nosotros creciendo. Hay un cambio en contexto aquí. El crecimiento es de Dios en números, pero también en nuestras propias vidas. Es de Dios. Y Pablo también, yo puedo decirte que eso son los dos. Porque en Corintios, como ustedes saben, es interesante en cómo está. Porque Pablo sí está diciendo que es Dios. Hay dos aspectos del crecimiento de Dios. El crecimiento es personal, pero también es para añadir personas a la iglesia. Y quiero decirte algo. Si alguien, Corintios tiene este aspecto que es diferente. Si alguien viene y es parte de la iglesia, esta persona va a crecer. Hermanos, voy a decirlo en una manera muy simple. Y perdóname si estoy complicando la situación. Si el árbol tiene vida, crece. Si un árbol no tiene vida, no crece, está muerto. Si tenemos la vida de Cristo nosotros, vamos a crecer. Amén. Y debemos crecer en esta manera. Y es evidente. La verdad, hermanos, es que algunos de nosotros crecemos más rápido que otros. Es la verdad. Pero todos van a crecer si tienen el Espíritu de Dios. No vamos a ser mejor o peor, discúlpame, peor. No voy a parecer más como el mundo 10 años después de conocer a Cristo como mi Salvador. Porque eso no es la vida de Cristo, mi vida. Voy a ser más como Cristo. De esta manera. Ok, pues, discúlpeme, estoy cambiando inglés, perdónenme. Cristo edifica su iglesia. Cristo provee el Espíritu Santo para la iglesia y Cristo causa el crecimiento de su iglesia. Amén. No, yo estoy un poquito con gripe y yo puedo sobrepasar mi tiempo fácilmente sin saberlo. Hermanos, permíteme
sobrepasar un poquito hoy día para que podamos terminar esta idea y podamos continuar con otro tema. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi corazón un deseo para caminar y plantar la iglesia, ¿ya? Entonces, yo no quiero repetir todo eso y terminar solamente el fin de esta enseñanza el próximo domingo. Entonces, voy a marchar un poquito más rápido, ¿ok? Entonces, voy a leer los versículos también. Pero escríbelos para que puedan ver los versículos en tus propias casas. Cristo no solamente causa el crecimiento de la iglesia, pero Él es el que da los órdenes para la iglesia. Él ordena sus prácticas, cómo debemos existir, cómo debemos trabajar. Por ejemplo, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y dice Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Jesús dijo que tenemos que guardar todas las cosas que Él nos ha mandado en la palabra de Dios. Eso es su ordena. Hechos 15:22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Barnabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas y Asilas, varones principales entre los hermanos. Entonces, algo que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios usa la iglesia como la autoridad. Cuando ellos han separado dos hombres para ser misioneros, dice que pareció bien, primeramente, ¿a quién? A los apóstoles y a los ancianos. Entonces Dios trabajando por los ancianos, los líderes en la iglesia, pero después de eso, porque los pastores y ancianos en el futuro de nuestra iglesia no tienen la autoridad, porque la iglesia tiene la autoridad, dice, y con toda la iglesia ellos han tomado esta decisión. Los líderes están guiando para obedecer la palabra de Dios, y la iglesia, la congregación, tiene la autoridad cuando están juntos para tomar esas decisiones, ¿ok? Pero Dios tiene los órdenes para la iglesia. Versículo 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puse Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hermanos, Dios ha puesto en orden su iglesia. Él es la vida y vida. Han puesto los pastores, los líderes en la iglesia, personas con diferentes talentos, regalos, dones. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué puedes hacer para ayudar a la iglesia de Dios? ¿Cuál es tu don? Tenemos diferentes responsabilidades en la iglesia, ¿sí? Diferentes roles. La iglesia, entonces Dios, Cristo, ordena la iglesia en esta manera también, ¿ok? Discúlpeme. Dice otro versículo aquí, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 1 Timoteo 3, creo, eso es 3:15, no tengo escrito, pero 3:14-15. Esto te escribo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto y verte, para que si tardó, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la iglesia. Entonces, hermanos, de acuerdo con este versículo, Pablo dijo a Timoteo cómo ellos deben funcionar como iglesia, ¿sí? En esta manera, en este orden. Entonces Dios está ordenando las prácticas, los oficios, todo que existe en la iglesia. ¿Ok? También dice 1 Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces Dios está, el Señor, que está poniendo sus hombres, sus líderes en la iglesia para guiar y ayudar a la iglesia. De acuerdo con ese versículo otra vez. Dios ordena lo que pasa en la iglesia.
Entonces, más en el futuro vamos a estudiar otra vez sobre el tema de quiénes son los ancianos, quién puede ser anciano y no, cuáles son los requisitos. Y vamos a ver cómo Dios ha ordenado su iglesia, usando mucho de la carta de Timoteo. ¿Okay? No solamente eso, pero también Cristo es la autoridad en la iglesia. Cristo es la autoridad. 1 Corintios 5:12. Yo me siento que estoy corriendo rápido. No quiero dejarles atrás. A mí yo sé que ustedes saben esas cosas. 1 Corintios 5:12 dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿O que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre nosotros. Solo la iglesia tiene la autoridad de Dios para practicar la disciplina. Okay? So en Cristo tenemos la autoridad. También dice aquí, en 6:3, Pablo dice, y no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces la iglesia no solamente tiene autoridad para discernir temas aquí en esta tierra, pero vamos a tener autoridad en los cielos también. Yo no sé, cuando estaba predicando este pasaje, les dije a ustedes, yo no sé cómo vamos a juzgar a los ángeles. Yo, de verdad, yo no tengo ninguna idea. Pero yo sé que tenemos autoridad y vamos a hacer lo que Dios ha dicho aquí. Entonces, Santiago 5:14-15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y todos pueden poner sus manos arriba hoy en día. Yo puedo poner mío arriba también. Llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, no podemos llamar ancianos porque la iglesia estamos plantando y todo el día no tenemos, yo estoy trabajando como misionero y solamente solo, pero llame a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. No son salvos de la condenación de Dios por el aceite, pero es la idea de pueden mejorar. Su enfermedad puede salir de esa manera. Pero podemos ver que hay una autoridad que la iglesia tiene. Y mira, hay otras maneras en cómo podemos ver que tenemos la autoridad, que no está mencionado aquí. Por ejemplo, tenemos la autoridad de ir a todas las naciones para predicar el Evangelio. Y no solamente la autoridad, un mandato para hacer esto. También a los países cerrados del Evangelio. Tenemos la autoridad y mandato de Dios y significa nuestra muerte también para ir y predicar el Evangelio a ellos. Entonces, Cristo es la vida en cómo Él revela su sabiduría en la iglesia. ¿Okay? Por ejemplo, Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, hermanos, Dios ha revelado su sabiduría a la iglesia. Y muchas veces, hermanos, nosotros no podemos soportar y entender muchas veces la sabiduría de Dios. Y Dios no muestra a nosotros todas las cosas de Dios en la palabra de Dios, pero lo que Él quiere mostrarnos está revelado en la palabra de Dios. Y mira cómo luchamos contra esos temas como es ahora. Hay cosas que no entendemos, pero son claros y queremos creerlos, pero no entendemos completamente. Pero Dios ha dado a nosotros su espíritu y tenemos la sabiduría de Dios. Está revelando a nosotros esos temas. Voy a darle un ejemplo. Esta idea de elección. Hemos leído versículos muy bien claros. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que predicar. Tú tienes que predicar al Evangelio a toda la gente. Pero tú no puedes forzar a alguien para creer, arrepentirse. Pero Dios va a salvar lo que Él quiere. Y eso depende de Dios, no de nosotros. Y Dios no es injusto para hacerlo. Pero tenemos que predicar el Evangelio a todos. ¿Okay? Entonces,
Esta parte no sabemos o no queremos. A veces nosotros no gustamos esta parte. Pero ¿quién abre la iglesia? ¿Quién es la autoridad que empieza la iglesia? Cristo, ¿sí? Jesús, ¿sí? Y en un momento vamos a ver sobre las iglesias locales y universales. Y quiero decirte que la iglesia universal, la iglesia de Dios, no muere. Va a existir hasta el fin. Pero hay iglesias locales que han dejado de poner la palabra de Dios central en sus congregaciones y han salido de la verdad. Hay iglesias que dicen que son iglesias que están predicando sobre temas culturales como homosexualidad, Dios ama a todos y todo. Ellos no predican Cristo crucificado. Eso no es su mensaje. Tienen otros mensajes del mundo. Entonces, hermanos, nosotros a veces no nos gusta esto. Pero Dios también cierra, perdón mi español, Dios cierra iglesias. Dios cierra iglesias. ¿Sí? Recuerda, aquí es Apocalipsis. Recuerda que, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, yo quiero decirte algo. Si nosotros permitimos el pecado en nuestra iglesia, y si no queremos caminar en la santidad, es muy probable que vamos a llegar a un punto cuando ignoramos a Dios y Él quita la candelera entre nosotros. O podemos congregar y hablar de cosas religiosas y cosas del mundo y cualquier cosa, pero Dios no va a estar presente con nosotros. Dios va a cerrar la iglesia y vamos a ser como muchas de las iglesias metodistas o otras iglesias que han dejado de la verdad completamente. Es la razón, hermano, porque tenemos que caminar en la santidad, que tenemos que practicar disciplina, que queremos caminar para glorificar a Dios en nuestras propias vidas, bajo la gracia de Dios en esta manera. Entonces, ustedes pueden ayudarme a terminar, no durmiendo. Yo sé que está tarde, pero vamos a terminar. En tus propias palabras, pueden trabajar juntos. Explico lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. En tus propias palabras, hemos dicho muchas cosas. No voy a justificar, no voy a juzgarte si digas algo no exactamente correcto o no. Pero trabajando juntos, ¿qué significa a nosotros que Cristo es cabeza de la iglesia? ¿Otra vez, hermano? Somos su cuerpo, sí. Es verdad, somos su cuerpo. Él es cabeza. ¿Y la cabeza significa qué para nosotros? ¿Qué? Autoridad. Tiene autoridad sobre nosotros. ¿Qué más? Nos gobierna, perfecto. Entonces, si Él nos gobierna, porque Él es el Señor Cristo, Mesías. Señor significa que es dueño también, ¿sí? Tenemos la responsabilidad para leer, entender y someternos. También las partes que no entendemos, nuestras responsabilidades, podemos entender. El problema es que nuestra lucha es que no queremos. Para nosotros, a veces hay cosas que no parecen justas. Nuestra responsabilidad es para someternos a Dios. Creer que dice la palabra de Dios. Eso es nuestra responsabilidad, ¿sí, hermanos? Entonces, Él es nuestro gobierno. So, en este momento, hermana Livia, hermano Ovidio, pueden salir. El resto tiene que quedarse. Oh, pero he dicho que ustedes pueden trabajar juntos. So, una persona, ayúdame con una respuesta más y voy a prometer que ustedes podemos terminar entonces. ¿Quién va a ser el alma muy fuerte? ¿Qué significa que Cristo es cabeza de la iglesia? Para ti. De acuerdo con lo que hemos estudiado. Y si alguien necesita ayuda, Livia y Livia pueden ayudar. No, estoy bromeando. Ustedes saben. ¿Estás llamando a su amigo para ayudar? ¿Qué me dijiste, hermano? Repite la pregunta. Ya, ¿cómo es Cristo cabeza de nuestra iglesia? Hemos escuchado que Él gobierna, ¿cómo somos su cuerpo?
Nuestro maestro para enseñarnos. Amén. Sí. ¿Alguien más? Yo sé, esos tres, ustedes pueden salir ahora, pero hay otros. Espíritu santificador, amén. ¿Existimos sin Dios? ¿La iglesia existe sin Dios? No quiero que ustedes puedan imaginar eso por un momento. Qué privilegio que ustedes son parte de la iglesia de Dios, llamado fuera del mundo para ser su pueblo especial. ¿Tú mereces esto? ¿Comprado por la sangre de Cristo? No. Pero la verdad es que somos especiales. Y no porque somos buenos, perfectos, solamente por la misericordia y gracia de Dios. Y somos eso porque hemos creído y arrepentido de nuestros pecados, poniendo nuestra fe solamente en Cristo que murió en la cruz de Calvario por nosotros. Y también eso era el plan de Dios. No puedo explicarlo más, pero Dios es soberano sobre todo. Entonces Cristo es central de la iglesia. Queremos conocer su palabra y queremos obedecerle. Y queremos amar a todo el mundo, todos nuestros vecinos, queremos amarles para compartirles el Evangelio de Dios. Una de las cosas que deseo en nuestra iglesia otra vez, hermanos, es que tenemos un corazón para compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Y parte de la razón por que tengo ese deseo es porque yo sé que no estoy haciendo esto suficientemente. Necesito hacerlo mucho más. Yo estoy preocupado con esta cosa, otra cosa, cualquier cosa. Y muchas veces no estoy pasando tiempo para compartir el Evangelio con los vecinos. Y las pocas veces que estoy compartiendo, parece que ellos no quieren escuchar. Y estoy desanimado muchas veces. No importa. También, si ellos no quieren escuchar, estás cumpliendo la voluntad de Dios en eso también. De acuerdo con, específicamente, de acuerdo con 2 Corintios capítulo 2 o 4. Versículos 12 al 17. Ok, hermanos, gracias por su participación. Vamos a orar y quiero después invitar a Samuel para pasar adelante. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por enseñarnos más sobre la iglesia, como tú eres la vida de la iglesia, tú proteges la iglesia, has comprado a nosotros por su sangre. Y Señor, ayúdanos para someternos a la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para guardar la paz que tenemos en Cristo Jesús. La paz que Jesús ganó por nosotros, por su muerte, su resurrección. Cuando su muerte fue considerada perfecto y satisfactorio para nuestra salvación. Señor, ayúdanos para glorificar su nombre y para continuar creciendo, conociendo más de tu palabra. Bendiga este grupo, esta iglesia aquí que estamos plantando para su gloria. Ayúdanos, Señor, para entender el amor que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Y una cosa más, yo quiero recordarles de una cosa más. ¿Recuerdas que he dicho a ustedes? Amo a ustedes, pero no amo a ustedes como yo amo a mi esposa. Entonces, esta verdad es la verdad de Cristo por nosotros a la iglesia también. Cristo amó a la iglesia, Cristo amó al mundo, pero también Cristo amó a ustedes de una manera muy particular. Amén. ¿Están amando? Ok, hermanos, estamos al paso.